Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Harold Miranda Infante y a través de este video quiero compartirles el maravilloso plan de salvación. Si hiciéramos el ejercicio de pedir a cada persona que hiciera un listado donde pudiera anotar todos sus problemas, seguramente tendríamos listados muy extensos y muy variados. Sin embargo, lo cierto es que todos los problemas de las personas en cualquier época y en cualquier lugar se pueden reducir solo a tres. Esto es el problema del sufrimiento, del pecado y de la muerte. Estos tres problemas, cualquier problema que el ser humano tenga, cae en alguna de estas categorías. Y de hecho, pudiéramos reducir aún más la lista a decir que solamente tenemos un problema, el pecado, porque el sufrimiento y la muerte vienen como consecuencia del pecado. El problema del pecado inició en el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre y lo puso a cuidar el huerto, a que lo labrara y que lo cuidara. Adán y Eva, mientras estuvieron allí en el huerto, disfrutaron de la presencia de Dios. Pudieron disfrutar de la intimidad con Dios, de la comunión con Él. Podían hablar con Él cara a cara. Sin embargo, un día hizo presencia Satanás, que reinterpretando las órdenes de Dios, los engañó y les hizo creer que ellos podían ser como Dios. Adán y Eva tomaron la fatal decisión de decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Eso trajo como consecuencia la entrada del pecado a sus vidas y a este mundo. En el momento en que pecaron, murieron espiritualmente y la dulce comunión que disfrutaban con Dios se rompió. A causa de la justicia y de la santidad de Dios, Dios los expulsó del huerto y también los destituyó de su gloria. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese que menciona todos pecaron, porque también dice que no hay justo ni aun uno. Todos se descarriaron, todos se desviaron a uno. Adán y Eva se rebelaron en el huerto del Edén y toda la humanidad después de Adán nos hemos rebelado contra Dios. Ese es el problema del pecado que trajo la muerte espiritual, trajo la muerte física y trajo la eterna separación con Dios, trajo la condenación al ser humano. El pecado produjo un abismo de separación entre Dios y los hombres. Un abismo que ningún ser humano jamás puede salvar por sus propios medios. Sin embargo, muchos lo han intentado. Muchos pretenden salvar esa brecha de separación que hay entre Dios y el hombre por medio de las buenas obras, por medio de las religiones, por medio de la educación, por medio de las filosofías, por la moral, por un código ético establecido, por diferentes formas, pero eso no son más que simples hojas de higuera, al igual que Adán trató de cubrir su desnudez con hojas de higuera, pensando que de esa manera podía solucionar el problema del pecado. Sin embargo, si bien es cierto que la santidad de Dios se hizo peligrosa para el ser humano, porque a causa del pecado el hombre no podía estar en la presencia de Dios. Y la justicia de Dios le obliga a que castigue el pecado del ser humano. Pero también Dios es un Dios de amor que nos ama. Así que en la santidad de Dios el hombre no puede acercarse a Dios. En su justicia Dios tiene que castigarlo. En su amor Dios quiere salvarlo. Pero ¿cómo podía ser para poder salvar al hombre sin violar su justicia y sin que su santidad nos afectara a nosotros?
Dios encontró la forma a través de su Hijo Jesucristo, a quien envió para que tomara nuestro lugar, para que se identificara con nosotros, para recibir el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Jesús vino, tomó nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos, y fue tan fuerte el juicio que recibió de parte de Dios, que cuando fue clavado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, la comunión que había disfrutado por siempre con el Padre se interrumpió, porque en ese momento todo el juicio de Dios estaba cayendo sobre él. Y tal fue ese castigo y esa severidad del juicio que Jesús exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús experimentó las espaldas del Padre, porque el juicio de Dios estaba cayendo sobre él. Y quiero decirte que todo eso que Jesús hizo, lo hizo no porque nosotros lo merecíamos, lo hizo porque nos ama. Y la Biblia lo declara en ese texto tan conocido, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el regalo de amor de Dios para nosotros, para reconciliarnos con Él y salvarnos de ese problema del pecado que nos trae sufrimiento, dolor y muerte. Sin embargo, para que nosotros podamos recibir ese beneficio, para que podamos disfrutar del perdón de nuestros pecados, para que esa sangre que Jesús derramó por nosotros se aplique a los dinteles de nuestro corazón y nuestros pecados sean lavados, tenemos que creer en Él, recibirle en nuestro corazón y arrepentirnos de nuestros pecados. La Escritura dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También dice la Escritura en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el mensaje del Evangelio. Estas son las buenas noticias que Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Jesucristo. Solamente tienes que creer y recibirle en tu corazón. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde.